No me subiré a ese camión. No pueden separarnos. Gritó Elena mientras abrazaba a Miguel con fuerza, sintiendo el latido acelerado del corazón de su hijo contra su pecho. El oficial de inmigración, un hombre de rostro impasible y mirada cansada, suspiró pesadamente. Su trabajo le había enseñado a no involucrarse emocionalmente, pero la imagen de aquella mujer venezolana aferrada a su pequeño como si fuera lo único real en un mundo que se desmoronaba, lograba perforar su coraza profesional. Señora Vázquez, nadie va a separarlos, aclaró el oficial, manteniendo un tono neutral que ocultaba su propio conflicto interno. Usted y su hijo viajarán juntos en el mismo transporte. Por favor, necesito que coopere. Elena aflojó ligeramente su abrazo para mirar a Miguel. A sus 6 años, el niño tenía los mismos ojos expresivos de Carlos, un recuerdo que atesoraba y temía a partes iguales. Sus pequeñas manos se aferraban al desgastado oso de peluche que los había acompañado en su travesía desde Caracas hasta Queens, y ahora, en este último y doloroso trayecto. ¿Volveremos a casa algún día, mamá? Preguntó Miguel en un susurro apenas audible, como si temiera que al pronunciar las palabras en voz alta, la posibilidad se desvaneciera para siempre. La pregunta atravesó a Elena como un relámpago. ¿Qué podía responderle? ¿Que el apartamento donde había aprendido a caminar ya no era su hogar? ¿Que regresaban a un país sumido en una crisis económica donde no tendrían futuro? Algún día, mi amor, respondió finalmente, besando su frente y conteniendo las lágrimas que amenazaban con traicionarla. Algún día. El oficial consultó su reloj. El protocolo indicaba que debían estar en el autobús en menos de 10 minutos. A su alrededor, otras familias se despedían de amigos o abogados, o simplemente contemplaban el horizonte con miradas vacías. Es hora, anunció el oficial, extendiendo una mano hacia sus escasas pertenencias, metidas apresuradamente en una maleta raída. Elena se incorporó lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano. Tomó la mano de Miguel y recogió la maleta con la otra. Sus piernas parecían de plomo mientras avanzaban hacia el autobús gris que esperaba con el motor en marcha. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Un vehículo que se acercaba a alta velocidad, frenando bruscamente en la entrada del centro de detención. El ruido de una puerta abriéndose y cerrándose con fuerza. Pasos apresurados. «Detengan el proceso», exclamó una voz grave y autoritaria que parecía acostumbrada a ser obedecida. Elena se giró, instintivamente colocando a Miguel detrás de ella en un gesto protector. Lo que vio la dejó paralizada, un hombre alto, impecablemente vestido con un traje que evidenciaba su posición social, se acercaba con paso decidido, seguido por una mujer de aspecto profesional que cargaba un maletín. «Soy Bruno Tavares», se presentó el hombre, dirigiéndose al oficial superior que había salido al encuentro del inesperado visitante. «Y tengo una orden judicial que suspende temporalmente la deportación de Elena y Miguel Vázquez». Un murmullo recorrió el patio. Elena sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué se interesaba en ellos? Miguel se asomó por detrás de su madre, estudiando con curiosidad infantil al elegante desconocido que pronunciaba sus nombres como si los conociera. El oficial superior examinó los documentos que la mujer del maletín le entregaba. Su rostro, entrenado para no revelar emociones, mostró un atisbo de sorpresa. «Todo parece estar en orden», concedió finalmente, con evidente renuencia. «Vázquez, ustedes quedan bajo custodia judicial temporal. Recojan sus pertenencias». Bruno se acercó a Elena, manteniendo una distancia respetuosa que contradecía la urgencia de sus acciones previas. «Señora Vázquez, no me conoce, pero necesito que confíe en mí», dijo en voz baja, solo para que ella pudiera escucharlo. «Le explicaré todo, pero no aquí. ¿Puedo ayudarla con su equipaje?» Elena, aún aturdida por el giro inesperado de los acontecimientos, abrazó instintivamente a Miguel, quien observaba al extraño con una mezcla de fascinación y recelo. «¿Por qué hace esto?», preguntó Elena en un susurro tembloroso. «¿Qué quiere de nosotros?». Una sombra de emoción cruzó el rostro de Bruno, tan fugaz que Elena pensó haberla imaginado. «Le doy mi palabra de que no quiero nada de ustedes»,
respondió con una intensidad que la desarmó. Pero hay algo que debo explicarle, algo importante. Por favor, permítame ayudarlos. Miguel tiró suavemente de la blusa de su madre. Mamá, su reloj brilla como las estrellas, comentó, señalando la muñeca de Bruno, donde un reloj de diseño elegante captaba los rayos del sol. Bruno sonrió, y por primera vez, Elena vio algo genuino en sus ojos. ¿Te gustan las estrellas, verdad, Miguel?, preguntó, agachándose para quedar a la altura del niño. Sí, señor. Mamá me enseñó las constelaciones, respondió Miguel, perdiendo parte de su timidez. Dice que si miras bien al cielo, nunca estarás realmente perdido. Algo en el intercambio, en la manera en que Bruno miraba a su hijo, hizo que Elena tomara una decisión. Quizás era desesperación, quizás intuición, pero sintió que tenían más posibilidades siguiendo a este extraño millonario que subiendo a aquel autobús. De acuerdo, dijo finalmente. Iremos con usted. La abogada de Bruno se acercó para finalizar los trámites mientras se los guiaba hacia un Mercedes negro de ventanas polarizadas. El conductor, un hombre de mediana edad con rostro amable, salió para ayudarles con el equipaje. Roberto, estos son nuestros invitados especiales, Elena y Miguel Vázquez, los presentó Bruno. Por favor, llévanos a la residencia. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se acomodaban en los asientos de cuero. Miguel, rápidamente adaptándose a la situación como solo los niños saben hacer, exploraba fascinado el interior del lujoso automóvil. Mira, mamá. Hay una nevera pequeña. Y televisores en los asientos. Exclamaba, su miedo momentáneamente olvidado ante tantas maravillas. Bruno observaba las reacciones del niño con una expresión indescifrable, mezcla de alegría y algo más profundo que Elena no podía identificar. Cuando sus miradas se cruzaron, ella vio en sus ojos una determinación que la intrigaba y atemorizaba a partes iguales. Señor Tavares, comenzó. Bruno, por favor, interrumpió él con suavidad. Bruno, concedió ella, encontrando extrañamente familiar la forma en que su nombre rodaba en su lengua. No entiendo por qué está haciendo esto. No tenemos dinero para pagarle, y si espera otro tipo de compensación, su voz se endureció, preparándose para defender su dignidad a cualquier costo. La expresión de Bruno cambió instantáneamente a una de horror genuino. No, Elena, no es nada de eso, se apresuró a aclarar, y la sinceridad en su voz hizo que ella se relajara ligeramente. Lo que tengo que decirle está relacionado con Carlos. El nombre cayó como una piedra en agua tranquila, creando ondas de conmoción. Elena palideció visiblemente. ¿Carlos?, susurró, instintivamente mirando a Miguel, quien afortunadamente estaba distraído con los controles del televisor. ¿Conoció a Carlos? Bruno asintió lentamente, sus ojos reflejando una emoción que Elena no podía interpretar completamente. Sí. Carlos y yo crecimos juntos en Caracas. Éramos como hermanos, reveló con voz serena pero cargada de nostalgia. Compartimos infancia, escuela, sueños. Nuestros caminos se separaron cuando tuve la oportunidad de venir a estudiar a Estados Unidos. Carlos se quedó atrás, prometiendo que encontraría su propio camino. El vehículo avanzaba por las calles de la ciudad, alejándose del centro de detención y dirigiéndose hacia zonas residenciales cada vez más exclusivas. Elena observaba el paisaje cambiar a través de la ventana, sintiendo que cada kilómetro los alejaba no solo del centro de detención, sino también de la vida que había conocido hasta entonces. No entiendo, confesó. Carlos nunca habló de usted. Una sombra de dolor cruzó el rostro de Bruno. No me sorprende, admitió con voz más baja. Nos distanciamos. Construí mi empresa tecnológica, luego diversifiqué en bienes raíces e inversiones. El éxito me absorbió por completo. Perdí contacto con mis raíces, con las personas que realmente importaban. Bruno hizo una pausa, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. Hace 6 meses, en una conferencia de negocios, me encontré con un artículo en línea sobre la crisis venezolana. Una foto captó mi atención, mostraba a un grupo de trabajadores de la construcción que habían sufrido un accidente.
Entre los nombres de las víctimas estaba Carlos Vázquez. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El accidente. Aquel terrible día que había cambiado todo para ella y Miguel. Investigué inmediatamente, continuó Bruno. Descubrí que Carlos había dejado una esposa y un hijo. Intenté contactarte discretamente, pero para entonces ya estaban en proceso de deportación. He estado moviendo influencias desde entonces, tratando de detener el procedimiento. ¿Por qué esperó hasta el último momento?, preguntó Elena, la sospecha aún presente en su voz. Si sabía de nuestra situación hace meses. Bruno sostuvo su mirada sin vacilar. Porque el sistema es complicado y la información no siempre es accesible, ni siquiera para alguien con mis recursos, respondió con franqueza. Cuando finalmente pude confirmar la fecha exacta de su deportación, movilicé todo para detenerla. Llegué tan pronto como pude. Después de casi una hora de viaje, llegaron a una impresionante propiedad rodeada de altos muros y un elaborado sistema de seguridad. Las puertas se abrieron automáticamente al acercarse el vehículo, revelando jardines meticulosamente cuidados que parecían extenderse interminablemente. Bienvenidos a mi hogar, dijo Bruno mientras el automóvil se detenía frente a una mansión de arquitectura moderna con toques clásicos. Miguel presionó su rostro contra la ventana, sus ojos abiertos de par en par ante la visión de la enorme casa. «Parece un castillo, mamá», exclamó con asombro infantil. Elena, igualmente impresionada pero mucho más cautelosa, mantuvo su expresión neutral. Su vida le había enseñado que las cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad, generalmente lo eran. Una mujer de mediana edad, con un rostro amable enmarcado por canas prematuras, los esperaba en la entrada. Su sonrisa genuina contrastaba con la formalidad de su postura. «Señor Tavares, bienvenido», saludó, para luego dirigir su atención a los recién llegados. «Usted debe ser la señora Vázquez, y este jovencito debe ser Miguel. Soy Carmen, el ama de llaves. He preparado habitaciones para ustedes y una merienda está lista cuando deseen comer». Elena murmuró un agradecimiento, abrumada por la situación. Miguel, en cambio, respondió con entusiasmo infantil. «Tengo mucha hambre, señora. En el centro solo nos daban comida fea». Carmen rió suavemente, conquistada instantáneamente por la sinceridad del niño. «Entonces tendremos que remediar eso de inmediato, ¿no crees?», respondió, guiñándole un ojo. «Tengo galletas recién horneadas que están esperando a alguien con buen apetito». Bruno observaba el intercambio con una expresión que Elena encontró difícil de interpretar. Había algo en la forma en que miraba a Miguel, una intensidad que iba más allá del simple altruismo. «Carmen, ¿podrías mostrarle a Miguel la cocina y darle esa merienda?», pidió Bruno. «La señora Vázquez y yo necesitamos hablar en privado». Carmen asintió comprensivamente y extendió su mano hacia Miguel. «¿Vienes conmigo, jovencito? Además de galletas, tenemos helado de chocolate». Los ojos de Miguel se iluminaron, pero luego miró a su madre, buscando aprobación. Este gesto, tan pequeño pero tan significativo, reveló a Elena cuánto había crecido su hijo en los últimos meses. La deportación inminente, las semanas en el centro de detención, habían dejado su huella en él, haciéndolo más cauteloso, más consciente de los peligros del mundo. «Está bien, mi amor», le aseguró Elena, agachándose para quedar a su altura. «Ve con Carmen. Yo estaré aquí cuando termines tu merienda». «¿Lo prometes?», preguntó Miguel en un susurro, y Elena sintió que su corazón se contraía ante el miedo implícito en la pregunta. «Lo prometo», respondió con firmeza, besando su frente. «Siempre estaré contigo». Tranquilizado, Miguel tomó la mano de Carmen y la siguió hacia el interior de la casa, no sin antes dirigir una última mirada curiosa a Bruno. Una vez solos, el ambiente entre Elena y Bruno cambió sutilmente. La formalidad inicial dio paso a una tensión casi palpable, cargada de preguntas no formuladas y secretos por revelar. «Pasemos a mi estudio», sugirió Bruno, señalando una puerta cercana. «Allí podremos hablar con tranquilidad». El estudio resultó ser una habitación amplia, con estanterías repletas de libros que llegaban hasta el techo.
Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de los jardines traseros, donde una piscina de aguas cristalinas reflejaba el sol de la tarde. Elena notó un detalle curioso: en una de las paredes, perfectamente enmarcada, había una fotografía de un grupo de jóvenes en lo que parecía ser un campamento o una excursión. «Por favor, siéntese», ofreció Bruno, señalando un sillón de cuero mientras él mismo tomaba asiento detrás de un impresionante escritorio. Elena se sentó con rigidez, manteniendo la espalda recta y las manos firmemente entrelazadas sobre su regazo. Su postura era la de alguien que se prepara para recibir malas noticias. «Usted mencionó a Carlos», comenzó directamente, sin rodeos. «Mi esposo murió hace 2 años en un accidente laboral». «¿Cómo lo conocía realmente?». Bruno la observó con intensidad, como si estuviera evaluando cuidadosamente sus palabras. «Como le dije, Carlos y yo crecimos juntos en Caracas», explicó, levantándose para acercarse a la fotografía enmarcada. «Esta es la última vez que nos vimos en persona», añadió, señalando a 2 jóvenes sonrientes, uno de los cuales Elena reconoció instantáneamente como una versión adolescente de su difunto esposo. «Teníamos 17 años. Yo estaba a punto de venir a Estados Unidos con una beca». Elena se acercó a la fotografía, sus dedos rozando levemente el rostro de Carlos, tan joven, tan lleno de esperanza y promesas. «Nunca me habló de usted», murmuró, más para sí misma que para Bruno. «Nos distanciamos», admitió Bruno, su voz cargada de arrepentimiento. «Cuando vine a Estados Unidos, me sumergí en mis estudios, luego en los negocios. Mi vida se transformó completamente. Intenté contactar a Carlos varias veces a lo largo de los años, pero Venezuela cambió, nuestros contactos comunes desaparecieron y eventualmente dejé de intentarlo, convenciéndome de que era parte de un pasado que había quedado atrás». Se alejó de la fotografía y volvió a sentarse, esta vez no detrás del escritorio sino en el sillón frente a Elena, eliminando la barrera física entre ellos. «Cuando descubrí que Carlos había muerto, que había dejado una familia en situación vulnerable, sentí que me daban una segunda oportunidad», continuó, su voz más suave ahora. «Una oportunidad de enmendar mi error, de honrar la memoria de quien fue como un hermano para mí». Elena absorbía cada palabra, intentando reconciliar esta nueva información con todo lo que sabía sobre Carlos. Su esposo había hablado poco de su vida en Venezuela antes de emigrar, como si quisiera dejar atrás recuerdos dolorosos. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. «¿Qué espera que suceda?». Bruno se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. «Quiero ofrecerles un futuro, Elena. A ti y a Miguel. Un futuro que Carlos habría querido para ustedes». «¿Qué tipo de futuro?», preguntó ella, incapaz de ocultar completamente su esperanza, por más que la cautela dominara su reacción. «Uno donde Miguel pueda crecer con seguridad y oportunidades. Donde tú puedas desarrollarte profesionalmente en lo que desees. Tengo los recursos para proporcionarles residencia legal, educación, vivienda, todo lo que necesiten para construir la vida que merecen». La oferta era tan extraordinaria que Elena sintió que le faltaba el aire. Era demasiado bueno para ser verdad, y la experiencia le había enseñado a desconfiar de los regalos inesperados. «¿A cambio de qué?», preguntó directamente, su voz firme a pesar del torbellino de emociones que la invadía. La pregunta pareció tomar a Bruno por sorpresa. Por un momento, su fachada de hombre de negocios confiado se resquebrajó, revelando algo más vulnerable debajo. «A cambio de la oportunidad de cumplir una promesa», respondió finalmente. «De hacer lo que debería haber hecho hace años. De honrar la memoria de mi amigo». Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando los jardines antes de volver a hablar, su voz teñida de algo que Elena reconoció como soledad. «También, si me lo permites, me gustaría conocer a Miguel. No para reemplazar a Carlos, nunca podría hacer eso, sino para ser una presencia positiva en su vida. Para contarle historias sobre su padre cuando era joven, sobre nuestras aventuras, sobre los sueños que compartíamos». Elena se encontró sin palabras. La sinceridad en la voz de Bruno era innegable, pero años de lucha le habían enseñado a ser cautelosa. Necesitaba tiempo para procesar todo, para evaluar lo que sería mejor para Miguel y para ella.
Como si leyera sus pensamientos, Bruno añadió: no espero una respuesta inmediata, Elena. Quédense aquí el tiempo que necesiten para decidir. Esta casa es lo suficientemente grande para que tengan su propio espacio. Sin obligaciones, sin expectativas. Solo seguridad mientras consideran mi oferta. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Carmen asomó la cabeza con expresión ligeramente preocupada. Disculpen la interrupción, pero creo que deberían ver esto, dijo, abriendo completamente la puerta. Detrás de ella apareció Miguel, con el rostro y las manos cubiertos de chocolate y una sonrisa radiante que Elena no había visto en meses. El contraste entre el niño temeroso del centro de detención y este pequeño de ojos brillantes era tan marcado que Elena sintió un nudo en la garganta. Mamá. Carmen tiene un perro gigante que se llama Max. Y me dejó darle galletas. Exclamó Miguel, corriendo hacia ella con entusiasmo desbordante. Elena lo recibió en sus brazos, sin importarle las manchas de chocolate que ahora decoraban su blusa. Por encima de la cabeza de su hijo, su mirada se cruzó con la de Bruno, que observaba la escena con una emoción que no intentaba ocultar. Parece que te estás divirtiendo, Miguel, comentó Bruno con una sonrisa genuina. Sí. Esta casa es enorme y tiene muchos lugares para explorar, respondió el niño, girándose hacia él sin soltar la mano de su madre. ¿Tiene niños que vivan aquí? La pregunta, tan inocente, pareció afectar profundamente a Bruno. Una sombra cruzó brevemente su rostro antes de que recuperara su compostura. No, no tengo hijos, respondió con suavidad. Vivo solo, con Carmen y el resto del personal. Oh, Miguel procesó la información con la franqueza característica de los niños. Eso debe ser triste. Las casas grandes son más divertidas con más personas. Elena, avergonzada por la observación directa de su hijo, comenzó a disculparse, pero la risa de Bruno la interrumpió. Tienes toda la razón, Miguel, concedió, acercándose para quedar a la altura del niño. Las casas grandes pueden ser muy solitarias sin la risa de un niño resonando en sus pasillos. Algo en la forma en que Bruno miraba a Miguel, con una mezcla de nostalgia y esperanza, tocó una fibra sensible en Elena. Por primera vez desde que habían sido rescatados, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que las intenciones de este hombre fueran genuinamente altruistas. Carmen, percibiendo la intensidad del momento, intervino con tacto. He preparado las habitaciones en el ala este. Tienen vistas al jardín y están cerca de la habitación principal, en caso de que necesiten algo durante la noche. Gracias, Carmen, respondió Bruno, volviendo a su tono profesional. Por favor, muéstrales sus habitaciones para que puedan descansar y refrescarse. Ha sido un día intenso para todos. Dirigiéndose a Elena, añadió. Cenaremos a las 7, si te parece bien. Nada formal, por supuesto. Y si prefieres cenar en privado con Miguel, solo tienes que decírselo a Carmen. Elena asintió, aún procesando todo lo ocurrido en las últimas horas. Tomó la mano de Miguel y siguió a Carmen fuera del estudio, consciente de la mirada de Bruno sobre ellos hasta que la puerta se cerró. Mientras recorrían los elegantes pasillos de la mansión, Elena se encontró dividida entre la cautela y la esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una amenaza inminente, sino una posibilidad por explorar. Y aunque la oferta de Bruno parecía demasiado buena para ser cierta, una parte de ella quería creer que, quizás, los milagros realmente existían. Miguel, ajeno a las complejidades de la situación, se maravillaba con cada nuevo descubrimiento, los cuadros en las paredes, las alfombras lujosas, las vistas desde las ventanas. Su capacidad para encontrar alegría incluso en las circunstancias más difíciles era algo que Elena siempre había admirado y temido a partes iguales. Temido porque sabía que el mundo no siempre era amable con aquellos que mantenían el corazón abierto. ¿Nos quedaremos aquí para siempre, mamá? Preguntó Miguel mientras Carmen les mostraba lo que sería su habitación, un espacio amplio y luminoso decorado en tonos azules y verdes, con estanterías repletas de libros infantiles y juguetes que parecían estar esperando específicamente a un niño de su edad. Elena intercambió una mirada con Carmen, quien discretamente se retiró para darles privacidad.
No lo sé, mi amor, respondió con honestidad, agachándose para quedar a su altura. Primero necesitamos conocer mejor a Bruno y entender por qué quiere ayudarnos. Miguel pareció considerar sus palabras con una seriedad impropia de su edad. Creo que está triste, declaró finalmente, con la claridad que solo los niños poseen. Tiene muchas cosas bonitas, pero sus ojos están tristes. Como los tuyos después de que papá se fue al cielo. La observación golpeó a Elena con fuerza. A veces olvidaba cuán perceptivo podía ser su hijo, cuánto captaba tras su aparente ingenuidad. Quizás tengas razón, Miguel, concedió, abrazándolo suavemente. A veces las personas más ricas pueden ser las más solitarias. Entonces deberíamos quedarnos, decidió Miguel con la lógica simple pero contundente de la infancia. Así no estaría solo y nosotros tendríamos una casa grande. Elena sonrió ante su razonamiento, pero sabía que la situación era infinitamente más compleja. Sin embargo, mientras observaba a su hijo explorar con entusiasmo su nueva habitación temporal, sintió que algo comenzaba a cambiar dentro de ella. Una puerta que había mantenido firmemente cerrada desde la muerte de Carlos parecía entreabrirse, permitiendo que un rayo de esperanza se colara a través de la grieta. Quizás, pensó, era hora de permitirse creer nuevamente en la posibilidad de un futuro mejor. No solo por Miguel, sino también por ella misma. La habitación que Carmen había preparado para Elena superaba cualquier espacio en el que hubiera dormido antes. Una cama king size dominaba el centro, cubierta con sábanas que parecían nubes al tacto. Las paredes, pintadas en un suave tono crema, estaban decoradas con cuadros de paisajes serenos que transmitían una sensación de paz que contrastaba radicalmente con el torbellino emocional que sentía. Después de asegurarse de que Miguel se había acomodado en la habitación contigua, un espacio que parecía diseñado específicamente para un niño, con libros, juguetes y una cama con dosel que lo había fascinado. Elena finalmente se permitió un momento a solas. Se sentó en el borde de la cama, las manos temblorosas cubriendo su rostro. Las últimas horas habían sido tan surrealistas que apenas podía procesarlas. Esta mañana se había despertado en una celda del centro de detención, preparándose mentalmente para regresar a un país consumido por el caos. Ahora se encontraba en una mansión digna de una revista de arquitectura, invitada por un millonario que afirmaba haber sido amigo de infancia de Carlos. Carlos. El pensamiento de su difunto esposo hizo que su corazón se contrajera dolorosamente. ¿Qué hubiera pensado él de todo esto? ¿Reconocería en este exitoso empresario al amigo de juventud que había mencionado tan pocas veces? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Elena? La voz de Carmen sonó al otro lado. El señor Tavares pregunta si usted y Miguel estarían listos para cenar en media hora. Elena se incorporó, alisando inconscientemente las arrugas de su gastada blusa. La ropa que llevaba, la única que poseía además de lo poco que había en su maleta, parecía terriblemente fuera de lugar en este entorno de lujo. Sí, gracias, Carmen, respondió, abriendo la puerta. Solo necesito, se detuvo, insegura de cómo expresar su incomodidad. Carmen, con la perspicacia que dan los años de servicio en casas de alta sociedad, pareció entender inmediatamente. He dejado algunas prendas en el vestidor, señaló hacia una puerta que Elena no había notado antes. El señor Tavares pidió que se le proporcionara todo lo necesario. Espero haber acertado con las tallas. Elena sintió una mezcla de gratitud y orgullo herido. Por un lado, la consideración de proporcionarles ropa limpia y adecuada era un gesto amable. Por otro, reforzaba su sensación de dependencia, de estar a merced de la generosidad de un extraño. Gracias, logró decir finalmente. Y para Miguel. También hay ropa para él, aseguró Carmen con una sonrisa cálida. Si me permite, puedo ayudarle a prepararse mientras usted se refresca. 15 minutos después, tras una ducha revitalizante en un baño más grande que la habitación completa que compartía con Miguel en Queens, Elena se enfrentaba al dilema de elegir entre las prendas del vestidor. Todas eran de su talla, elegantes pero no ostentosas, exactamente el tipo de ropa que hubiera elegido si tuviera los medios para hacerlo. Se decidió por un vestido sencillo de color azul marino y unas bailarinas a juego.
El reflejo que le devolvió el espejo la sorprendió. Pese a las semanas de tensión y las noches sin dormir, la mujer que la miraba parecía más joven, más cercana a la Elena de antes. Antes de la muerte de Carlos, antes de las dificultades económicas, antes de la constante amenaza de deportación. Cuando salió de su habitación, encontró a Miguel esperándola en el pasillo, irreconocible en sus nuevos pantalones y camisa, el cabello todavía húmedo tras el baño y peinado con esmero. «Mamá, te ves hermosa», exclamó el niño con la sinceridad brutal de los 6 años. «Carmen dice que parecemos personas importantes». Elena sonrió, agachándose para ajustar el cuello de su camisa. «Tú siempre has sido la persona más importante para mí», respondió, besando su frente. «No importa qué ropa llevemos». Carmen los guió a través de los pasillos de la mansión hacia un comedor menos formal que el principal, según les explicó. Aún así, Elena nunca había visto una mesa tan elegantemente dispuesta fuera de las películas. Bruno ya los esperaba, vestido de manera casual pero con ese aire de distinción natural que no tenía nada que ver con la ropa. «Espero que hayan podido descansar un poco», saludó, levantándose para recibirlos. «Miguel, hay un asiento especial para ti aquí». El niño se acercó con timidez, sus ojos brillando ante la visión de la silla con cojines adicionales que le permitirían alcanzar cómodamente la mesa. «Gracias, señor Bruno», dijo, recordando las lecciones de cortesía que Elena le había inculcado desde pequeño. «Solo Bruno, por favor», respondió el anfitrión, ayudando al niño a acomodarse. «Los señores me hacen sentir como mi abuelo». La cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente cómodo. Bruno tenía un don para la conversación, dirigiéndose principalmente a Miguel con preguntas sobre sus intereses y gustos, permitiendo que Elena observara y evaluara. El niño, por su parte, había perdido gran parte de su inicial cautela y respondía con entusiasmo. Especialmente cuando Bruno mencionó la posibilidad de ver las estrellas desde el observatorio que había instalado en la azotea. «¿Tienes un observatorio? ¿Con un telescopio de verdad?», preguntó Miguel, sus ojos abiertos como platos. «De verdad», confirmó Bruno, con una sonrisa que suavizaba sus facciones habitualmente serias. «Mi padre me enseñó a amar las estrellas cuando era pequeño, y nunca perdí esa pasión. Si tu madre está de acuerdo, podríamos subir después de cenar. La noche está despejada y perfecta para la observación». Miguel miró a Elena con expresión suplicante, y ella sintió que no podía negarle este pequeño placer después de todo lo que habían pasado. «Está bien, pero solo un rato», concedió. «Ha sido un día muy largo y necesitas descansar». El rostro de Miguel se iluminó con una sonrisa que hacía tiempo Elena no veía. Bruno la miró con expresión de gratitud, como si le hubiera concedido un regalo a él en lugar de a su hijo. Después del postre, un mousse de chocolate que Miguel declaró lo más delicioso del universo, Bruno los guió hacia el último piso de la mansión. Un ascensor panorámico los llevó hasta la azotea, transformada en un sofisticado observatorio con una cúpula retráctil que ahora estaba completamente abierta, revelando un cielo estrellado de una claridad que raramente se podía apreciar en la ciudad. «¡Guau!», fue todo lo que Miguel pudo decir, su pequeña mano aferrándose a la de Elena mientras contemplaba el espectáculo sobre sus cabezas. Bruno se acercó al telescopio principal, un impresionante instrumento que parecía sacado de un observatorio profesional, y comenzó a ajustarlo. «Hoy Júpiter está particularmente visible», explicó, inclinándose para mirar a través del ocular. «Y si tenemos suerte, podremos ver algunas de sus lunas. Ven, Miguel, deja que te muestre». Con infinita paciencia, Bruno ayudó a Miguel a posicionarse correctamente, ajustando la altura del telescopio para el niño. El grito de asombro de Miguel cuando finalmente pudo ver el planeta y sus satélites fue tan genuino que Elena sintió que sus propias defensas comenzaban a resquebrajarse. Durante la siguiente hora, Bruno los guió en un tour por el cielo nocturno, mostrándoles constelaciones, planetas y estrellas, explicando los mitos detrás de los nombres y compartiendo curiosidades científicas que incluso Elena encontró fascinantes. Su conocimiento era impresionante, pero más aún lo era la forma en que lo compartía, sin condescendencia, adaptando sus explicaciones al nivel de Miguel pero sin simplificarlas excesivamente.
Mi papá me enseñó la Osa Mayor, dijo Miguel en un momento, señalando hacia el cielo. Decía que si alguna vez me perdía, debía buscarla y ella me ayudaría a encontrar el camino. Un silencio cargado de emoción siguió a sus palabras. Bruno asintió lentamente, su mirada fija en las estrellas. Carlos siempre fue bueno encontrando el camino, incluso en la oscuridad, dijo finalmente, su voz ligeramente ronca. Cuando éramos niños, nos perdimos una vez durante una excursión escolar. Todos entraron en pánico, excepto él. Y mira las estrellas, me dijo. Ellas nunca mienten. Y nos guió de regreso al campamento usando solo el cielo nocturno como mapa. Elena observó a Bruno mientras hablaba, notando la autenticidad de sus recuerdos, la forma en que su voz se suavizaba al hablar de Carlos. Este no era un hombre recitando una historia fabricada, estaba compartiendo un recuerdo genuino, uno que resonaba perfectamente con el hombre que ella había amado. Miguel bostezó, rompiendo el momento. A pesar de su entusiasmo, el agotamiento del día finalmente lo estaba alcanzando. Creo que es hora de acostarse, jovencito, dijo Elena, acariciando su cabello. Solo 5 minutos más, mamá, protestó débilmente, pero sus párpados ya se cerraban contra su voluntad. Bruno sonrió con comprensión. Las estrellas estarán aquí mañana por la noche, aseguró, colocando una mano ligera sobre el hombro de Miguel. Y el telescopio también. ¿Lo prometes?, preguntó Miguel, luchando contra el sueño. Lo prometo, respondió Bruno con una seriedad que iba más allá de la simple promesa sobre las estrellas. Era un compromiso más profundo, uno que Elena percibió claramente. Bruno cargó a Miguel cuando el niño finalmente se dio al sueño en el ascensor de regreso. Elena se tensó inicialmente ante el gesto, pero al ver la delicadeza con que sostenía a su hijo, la forma protectora en que lo acunaba contra su pecho, se permitió relajarse ligeramente. Llevaron a Miguel a su habitación, donde Bruno lo depositó suavemente en la cama mientras Elena retiraba las almohadas decorativas. Entre los dos lo arroparon, una domesticidad compartida que resultó sorprendentemente natural. Miguel murmuró algo entre sueños, aferrándose a su oso de peluche, el único vínculo tangible con su vida anterior. Una vez fuera de la habitación, Elena se detuvo en el pasillo, súbitamente consciente de que ahora estarían solos, sin Miguel como amortiguador entre ellos. Gracias por lo de esta noche, dijo, rompiendo el silencio. No había visto a Miguel tan feliz en mucho tiempo. Bruno asintió, una sonrisa suave suavizando sus facciones. Es un niño extraordinario, respondió. Tiene la misma curiosidad insaciable que Carlos a su edad. Se produjo otro silencio, menos incómodo que el anterior. ¿Te gustaría un té?, ofreció Bruno finalmente. O algo más fuerte, si lo prefieres. Creo que ambos podríamos necesitarlo. Elena dudó. Una parte de ella quería retirarse a la seguridad de su habitación, procesar todo lo sucedido. Pero otra parte, una que había mantenido silenciada durante mucho tiempo, ansiaba la compañía, la conversación, la normalidad de compartir una bebida con otro adulto sin tener que estar constantemente alerta. Un té estaría bien, decidió finalmente. Bruno la guió hasta una terraza cubierta con vista a los jardines iluminados por luces tenues que creaban un ambiente casi mágico. 2 sillones confortables flanqueaban una mesa baja donde Carmen, anticipándose a sus necesidades, había dejado una bandeja con té y algunas galletas. Carmen parece leer las mentes, comentó Elena, aceptando la taza que Bruno le ofrecía. Años de experiencia, respondió él con una leve sonrisa. Ha estado conmigo desde que compré esta casa. Me conoce mejor que yo mismo, a veces. Parece apreciar mucho a Miguel, observó Elena, recordando la forma en que el ama de llaves había interactuado con su hijo. Una sombra cruzó brevemente el rostro de Bruno. Carmen perdió a su único hijo hace años, reveló con voz suave. Un accidente de coche. Creo que Miguel le recuerda a él. Elena sintió una punzada de empatía. El dolor de la pérdida era algo que entendía demasiado bien. Lo siento mucho, murmuró. La vida a veces nos quita mucho, reflexionó Bruno, su mirada perdida en los jardines.
pero también nos ofrece segundas oportunidades si estamos dispuestos a tomarlas. Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que iba más allá de lo evidente. Elena sorbió su té, permitiéndose disfrutar del momento de calma después de semanas de caos y miedo. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Bruno después de un rato. Elena asintió, cautelosa pero curiosa. ¿Cómo conociste a Carlos? La pregunta la sorprendió. No era lo que esperaba, pero se encontró respondiendo con una honestidad que normalmente reservaba. En la lavandería del edificio donde vivía cuando llegué a Nueva York, recordó, una sonrisa nostálgica dibujándose en su rostro. Yo estaba luchando con una máquina que se había tragado mis monedas, al borde de las lágrimas después de un día terrible. Carlos apareció, golpeó la máquina exactamente en el lugar correcto y milagrosamente comenzó a funcionar. Bruno rió suavemente, un sonido que transformaba completamente su rostro habitualmente serio. Eso suena exactamente como Carlos. Siempre tuvo un don para arreglar cosas rotas. Sí, lo tenía, coincidió Elena, los recuerdos fluyendo ahora más fácilmente. Me invitó a un café mientras esperábamos que terminara la colada. 3 meses después nos casamos. ¿Tan rápido?, preguntó Bruno, sorprendido. Elena se encogió de hombros, un gesto que contenía toda la complejidad de su historia. Cuando eres inmigrante, aprendes a no posponer la felicidad, explicó. Nunca sabes cuánto durará. Carlos entendía eso, él también había dejado todo atrás. Bruno asintió pensativamente, y Elena tuvo la impresión de que realmente estaba absorbiendo sus palabras, intentando entender una realidad tan diferente a la suya. ¿Y tú?, preguntó ella, sorprendiéndose a sí misma con su osadía. ¿Nunca te casaste? Una expresión difícil de interpretar cruzó el rostro de Bruno. Estuve comprometido una vez, admitió. Hace mucho tiempo. No funcionó. ¿Qué pasó?, preguntó Elena, y luego, dándose cuenta de su indiscreción, añadió rápidamente, lo siento, no es asunto mío. No, está bien, la tranquilizó Bruno. Supongo que es justo compartir algo de mí, considerando todo lo que te he preguntado. Dejó su taza sobre la mesa y se reclinó en su asiento, como preparándose para una historia que rara vez compartía. Su nombre era Isabela, comenzó. La conocí en la universidad, cuando estudiaba ingeniería. Ella era brillante, apasionada, tenía grandes planes para cambiar el mundo. Nos comprometimos en nuestro último año. Hizo una pausa, su mirada perdiéndose en los recuerdos. Por entonces, yo ya estaba desarrollando lo que se convertiría en mi primera empresa tecnológica. Trabajaba día y noche, consumido por la visión de lo que podía crear. Isabela me apoyaba, pero también me recordaba constantemente que había vida más allá del trabajo. Elena lo escuchaba atentamente, viendo ahora un lado de Bruno completamente diferente al hombre de negocio seguro de sí mismo que los había rescatado esa mañana. Cuando mi empresa despegó, todo se aceleró, continuó. Viajes, reuniones, inversionistas. Comencé a posponer la boda. Solo unos meses más, le decía. Hasta que las cosas se estabilicen. Pero nunca se estabilizaron. Siempre había una nueva meta, un nuevo horizonte. Bruno tomó un sorbo de su té, ahora frío, antes de continuar. Un día, Isabela me entregó el anillo de compromiso. No puedo competir con tus sueños, me dijo. Y no debería tener que hacerlo. Tenía razón, por supuesto. Lo siento, murmuró Elena, conmovida por la honestidad de su relato. Bruno esbozó una sonrisa triste. Yo también lo sentí, durante mucho tiempo. Pero eventualmente entendí que fue lo mejor para ambos. Ella encontró a alguien que la puso en primer lugar. Se casaron, tienen 3 hijos. Es feliz. ¿Y tú?, se atrevió a preguntar Elena. ¿Eres feliz? La pregunta, tan simple y a la vez tan profunda, pareció tomar a Bruno por sorpresa. Por un momento, su fachada de hombre de negocios exitoso se disolvió completamente, revelando a alguien mucho más vulnerable. Creé un imperio, respondió finalmente.
Tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas. Puedo comprar prácticamente cualquier cosa que desee. Eso no responde mi pregunta, observó Elena suavemente. Bruno la miró directamente, y por primera vez desde que se conocieron, Elena sintió que veía al hombre real detrás de la imagen cuidadosamente construida. No, admitió. No lo hace. Un silencio cargado de significado se extendió entre ellos. En la distancia, el suave murmullo de una fuente en los jardines proporcionaba un telón de fondo sereno a su conversación. Sabes, cuando leí sobre la muerte de Carlos, continuó Bruno después de un momento, algo se rompió dentro de mí. No solo por la pérdida de alguien que fue importante en mi vida, sino por todo el tiempo perdido. Todas las veces que pensé en contactarlo y lo pospuse porque estaba demasiado ocupado. Todas las oportunidades de reconectar que desperdicié. Su voz se volvió más firme, como si estuviera llegando a una conclusión importante. Me prometí entonces que no volvería a cometer el mismo error. Que no dejaría pasar otra oportunidad de hacer algo significativo, algo que realmente importara. Elena asintió lentamente, comprendiendo ahora mejor sus motivaciones. Por eso estamos aquí, dijo, no como una pregunta sino como una confirmación. Sí, confirmó Bruno. Pero quiero que entiendas algo, Elena. No estoy haciendo esto por obligación o por aliviar algún tipo de culpa. Estoy haciendo esto porque, por primera vez en mucho tiempo, siento que es lo correcto. Lo que debería haber hecho hace años. Miró su reloj y pareció sorprenderse de la hora. Es tarde, observó. Debes estar agotada después de este día interminable. Elena asintió, sintiendo de repente todo el peso de las emociones y acontecimientos del día. Gracias por el té, dijo, poniéndose de pie. Y por compartir tu historia. Gracias a ti por escuchar, respondió Bruno, levantándose también. No suelo hablar tanto de mí mismo. Se nota, comentó Elena con una pequeña sonrisa, y se sorprendió al ver que Bruno reía suavemente ante su observación. Touché, concedió él, con un brillo en los ojos que transformaba completamente su rostro habitualmente serio. ¿Necesitas que te acompañe a tu habitación? Creo que puedo encontrar el camino, respondió ella, aunque en realidad no estaba completamente segura en aquel laberinto de pasillos. Como si leyera su mente, Bruno añadió. Los interruptores de luz del pasillo están iluminados para que puedas orientarte. Y si te pierdes, siempre puedes llamar a Carmen con el intercomunicador de tu habitación. Ella nunca duerme realmente, creo que tiene algún tipo de superpoder. Elena rió suavemente ante la inesperada broma y se sorprendió de lo natural que se sentía. Hacía tanto tiempo que no reía. Buenas noches, Bruno, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Buenas noches, Elena, respondió él, y por alguna razón, la forma en que pronunció su nombre hizo que una cálida sensación se extendiera por su pecho. Mientras recorría los pasillos de vuelta a su habitación, Elena se encontró procesando la conversación que acababan de tener. Había algo en Bruno, una soledad que resonaba con la suya propia, que había penetrado sus defensas más de lo que hubiera creído posible en tan poco tiempo. Quizás, pensó mientras abría la puerta de su habitación, no eran tan diferentes después de todo. Ambos llevaban cicatrices, ambos habían perdido partes importantes de sí mismos en el camino. La diferencia era que Bruno tenía los recursos para reconstruir su vida a voluntad, mientras que ella había estado luchando simplemente por sobrevivir. Antes de acostarse, Elena se asomó a la habitación de Miguel. Su hijo dormía profundamente, una expresión de paz en su rostro que hacía tiempo no veía. Cerró la puerta suavemente y regresó a su propia habitación, donde se sentó en el borde de la cama, abrumada por la magnitud de los cambios que habían experimentado en un solo día. Por primera vez en meses, se permitió considerar la posibilidad de un futuro diferente al que había estado temiendo. Un futuro donde Miguel pudiera crecer seguro, educarse, perseguir sus sueños. Un futuro donde ella misma pudiera volver a soñar. Pero la cautela, forjada a través de años de dificultades, le recordaba que las cosas que parecían demasiado buenas para ser verdad generalmente lo eran. ¿Qué querría realmente Bruno Tavares de ellos? ¿Era posible que sus intenciones fueran tan nobles como parecían?
Con estas preguntas todavía sin respuesta, Elena finalmente se rindió al agotamiento, cayendo en el sueño más profundo que había tenido en meses. La luz del sol matutino se filtraba a través de las cortinas cuando Elena abrió los ojos. Por un momento desorientador, no reconoció dónde estaba. Las sábanas suaves, el espacio amplio, el silencio, todo contrastaba radicalmente con las condiciones a las que se había acostumbrado en el centro de detención. Entonces los recuerdos del día anterior volvieron en cascada: la deportación inminente, la aparición de Bruno, la mansión, la cena, la conversación en la terraza. Se incorporó rápidamente, buscando su teléfono para comprobar la hora antes de recordar que se lo habían confiscado al ser detenidos. Un discreto reloj en la mesita de noche marcaba las 8:30. No podía recordar la última vez que había dormido tanto. Preocupada por Miguel, se levantó apresuradamente y se dirigió a la habitación contigua, solo para encontrarla vacía, la cama ya hecha. Un sentimiento de pánico comenzó a apoderarse de ella hasta que notó una nota sobre la almohada, escrita en una caligrafía infantil que reconoció inmediatamente. «Mamá, estoy desayunando con Carmen y Max, el perro. Ven cuando despiertes. Te quiero mucho». Junto a la nota había un dibujo simple pero reconocible de lo que suponía eran Miguel, Carmen y un gran perro. Con el corazón más tranquilo, Elena regresó a su habitación para prepararse. En el baño encontró todo lo necesario: productos de higiene de alta calidad, un secador de pelo, incluso maquillaje. Se duchó rápidamente y eligió un conjunto sencillo pero elegante del vestidor, pantalones blancos y una blusa de seda en tono coral. Al mirarse en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. El descanso y la ducha caliente habían obrado maravillas. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía una fugitiva, una persona a punto de ser deportada. Parecía normal. Como la Elena que había sido antes de que todo se desmoronara. Siguiendo las indicaciones que Carmen le había dado la noche anterior, encontró su camino hasta la cocina, un espacio amplio y acogedor dominado por una isla central donde Miguel desayunaba alegremente. A sus pies, un imponente pastor alemán descansaba con aire protector. «Mamá», exclamó Miguel al verla, su rostro iluminándose. «Y mira, Carmen me hizo tortitas con forma de estrellas. Y Max me dejó rascarle la barriga». Carmen, quien batía algo en un bol, le dirigió una sonrisa cálida. «Buenos días, Elena. Espero que hayas descansado bien». «Mejor que en meses», admitió Elena, acercándose para besar la frente de Miguel. «Gracias por cuidar de él esta mañana». «Ha sido un placer», respondió Carmen sinceramente. «Es un niño maravilloso. Me ha estado ayudando a preparar más tortitas. Dice que son tus favoritas». Elena sonrió, conmovida por el gesto de su hijo. «Lo son», confirmó, sentándose junto a Miguel. «Con miel y fresas, si es posible». «Justamente lo que estábamos preparando», dijo Carmen con un guiño cómplice hacia Miguel, quien asintió con orgullo. «¿Dónde está Bruno?», preguntó Elena, sorprendiéndose a sí misma por la naturalidad con la que había pronunciado su nombre. «El señor Tavares tuvo que salir temprano para una reunión urgente», explicó Carmen mientras servía más tortitas. «Me pidió que te dijera que regresará para el almuerzo y que, mientras tanto, consideres esta casa como tuya. Roberto está disponible si deseas ir a alguna parte». Elena asintió, una mezcla confusa de alivio y algo cercano a la decepción revolviéndose en su estómago. El alivio era comprensible, le daba tiempo para procesar todo sin la intensa presencia de Bruno. La decepción era más difícil de explicar. «Carmen nos va a mostrar los jardines después del desayuno», anunció Miguel entusiasmado. «Tienen una casa en un árbol». «¿Puedo ir, mamá?». «Puedo». «Por supuesto», respondió Elena, incapaz de resistirse ante el entusiasmo de su hijo. «Pero no causes problemas a Carmen, ¿de acuerdo?». «Será un ángel», aseguró Carmen con una sonrisa indulgente que sugería que no le importaría lo contrario. Después del desayuno, mientras Miguel y Carmen exploraban los jardines con Max como guía adicional, Elena decidió conocer mejor la mansión.
Se sentía extrañamente cómoda deambulando por los espacios amplios y luminosos, admirando la arquitectura y el diseño que, aunque lujosos, mantenían una calidez que no esperaba. Sus pasos la llevaron eventualmente al estudio de Bruno, donde habían hablado el día anterior. La puerta estaba entreabierta, y aunque sabía que probablemente no debería entrar sin invitación, una curiosidad irresistible la empujó hacia el interior. La habitación estaba exactamente como la recordaba, con los grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de los jardines donde ahora podía ver a Miguel jugando con Max bajo la supervisión de Carmen. Sus ojos se dirigieron a la fotografía que había llamado su atención el día anterior, Bruno y Carlos adolescentes, sonriendo despreocupadamente a la cámara. Se acercó para observarla mejor. Carlos parecía tan joven, tan lleno de esperanza. Era extraño verlo así, antes de que la vida lo endureciera, antes de las responsabilidades y las dificultades. Y Bruno, casi irreconocible con su sonrisa amplia y despreocupada, tan diferente del hombre serio y controlado que conocía ahora. Era una época más simple. La voz detrás de ella la sobresaltó. Bruno estaba en la puerta, observándola con una expresión indescifrable. «Lo siento, no debería estar aquí», se disculpó Elena, alejándose de la fotografía. «Por favor, no te disculpes», respondió Bruno, entrando en la habitación. «Te dije que consideraras esta casa como tuya, y lo decía en serio». Vestía un traje oscuro impecable que contrastaba con la ropa más casual del día anterior, pero había aflojado la corbata y desabotonado el primer botón de la camisa, como si buscara un escape de la formalidad. «Creí que tenías reuniones hasta el almuerzo», comentó Elena, intentando ocultar su nerviosismo. Bruno sonrió ligeramente. «Las terminé antes de lo previsto. Algunas cosas son más importantes que los negocios». Se acercó a la fotografía, observándola con una mezcla de nostalgia y tristeza. «Teníamos 16 años cuando tomaron esta foto», explicó. «Fue durante un viaje escolar a los Andes. Carlos convenció a todo el grupo para que subiéramos hasta un mirador que estaba fuera de la ruta permitida. Decía que necesitábamos ver el amanecer desde allí para entender la verdadera magnitud del universo. Siempre tuvo un lado filosófico». Elena sonrió, reconociendo en esa descripción al hombre que había amado. «Solía despertar a Miguel en las noches claras para que viera las estrellas», recordó. «Decía que un niño que conoce las constelaciones nunca estará realmente solo». Bruno asintió, como si la información encajara perfectamente con sus propios recuerdos. «¿Has desayunado?», preguntó, cambiando de tema. «Sí, Carmen nos atendió maravillosamente», respondió Elena. «Miguel está encantado con ella. Y con Max». «Max tiene ese efecto en los niños», comentó Bruno con una sonrisa. «Lo adopté de un refugio hace 3 años. Había sido abandonado y maltratado, los voluntarios creían que sería difícil encontrarle hogar por su tamaño y edad. Pero desde el momento en que nos vimos, supe que pertenecía aquí». Miró por la ventana hacia los jardines, donde Miguel ahora lanzaba una pelota que Max perseguía con entusiasmo juvenil. «Nunca lo había visto tan activo», observó. «Normalmente es bastante reservado con los extraños». «Miguel tiene un don con los animales», explicó Elena. «Siempre ha sido así. En nuestro edificio cuidaba a las mascotas de los vecinos cuando ellos trabajaban». Bruno la miró con una intensidad que la hizo sentirse repentinamente consciente de sí misma. «Tienes un hijo extraordinario», Elena dijo con sinceridad. «Es un verdadero testimonio de tu fortaleza como madre, especialmente considerando las circunstancias». Elena sintió un nudo en la garganta ante el inesperado cumplido. «Hice lo mejor que pude», respondió simplemente. «Hiciste mucho más que eso», insistió Bruno. «Le has dado estabilidad, valores, amor, en circunstancias que habrían quebrado a muchos». Una oleada de emociones que Elena había mantenido contenidas durante meses amenazó con desbordarse. Apartó la mirada, intentando recuperar el control. Bruno pareció percibir su lucha interna y, con tacto, cambió nuevamente de tema. «Tengo algo para Miguel», dijo, dirigiéndose a su escritorio y abriendo un cajón. «Encontré esto entre mis viejas cosas esta mañana, antes de salir».
Sacó un pequeño objeto que Elena reconoció inmediatamente, una navaja suiza, gastada por el uso pero evidentemente bien cuidada. Carlos y yo teníamos navajas idénticas, explicó Bruno. Su abuelo nos las regaló cuando cumplimos 13 años. Recuerdo cuánto significó para Carlos, su abuelo era como un padre para él después de que su padre los abandonara. Elena asintió, recordando las pocas veces que Carlos había hablado de su infancia en Venezuela. Mencionó esa navaja una vez, dijo. Dijo que la perdió durante el viaje hacia el norte. Bruno extendió la navaja hacia ella. Me gustaría que Miguel la tuviera. Cuando sea un poco mayor, por supuesto, y con tu aprobación. Elena tomó el objeto, sintiendo su peso en la mano. Era más que un simple regalo, era un vínculo tangible entre Miguel y el padre que apenas había conocido, una conexión con un pasado que de otro modo podría haberse perdido para siempre. Gracias, murmuró, genuinamente conmovida por el gesto. Significa mucho. Bruno asintió, aparentemente satisfecho con su reacción. Se acercó a la ventana, observando a Miguel jugar. He estado pensando en tu situación legal, dijo después de un momento, su tono cambiando a uno más profesional. Mi equipo de abogados está explorando varias opciones para asegurar que tú y Miguel puedan permanecer en el país legalmente. Elena se tensó ligeramente. En la felicidad momentánea de las últimas horas, casi había olvidado la precariedad de su situación. ¿Es eso posible?, preguntó con cautela, temiendo alimentar esperanzas que podrían ser aplastadas después. Nada es imposible con los recursos adecuados, respondió Bruno con una confianza que resultaba reconfortante. Hay varios caminos que podemos explorar, visas humanitarias, peticiones especiales, incluso opciones de inversión o empleo que podrían abrir puertas. Se volvió hacia ella, su expresión completamente seria ahora. Quiero que entiendas algo, Elena. No importa lo que decidas sobre mi oferta, sobre quedarte aquí o no, voy a asegurarme de que tú y Miguel estén protegidos legalmente. Es lo mínimo que puedo hacer. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. Después de años de luchar sola, de enfrentar un sistema que parecía diseñado para destruir sus esperanzas, la promesa de ayuda, de una ayuda real, tangible, era casi demasiado para procesar. ¿Por qué?, logró preguntar, su voz apenas un susurro. ¿Por qué harías todo esto por nosotros? Bruno la miró por un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Por Carlos, inicialmente, admitió. Por la amistad que dejé marchitarse, por los años que perdimos. Hizo una pausa, su mirada intensificándose. Pero ahora, después de conocerte, después de conocer a Miguel, es por ustedes. Porque merecen una oportunidad. Porque, tal vez egoístamente, quiero ser parte de esa oportunidad. Sus palabras, pronunciadas con una honestidad cruda que Elena no esperaba, crearon un silencio cargado entre ellos. Un silencio que contenía posibilidades que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. El momento fue interrumpido por el sonido de risas provenientes del jardín. Miguel corría hacia la casa, con Max siguiéndolo fielmente, y Carmen algunos pasos detrás, visiblemente divertida por el entusiasmo del niño. «Mamá». «Bruno», exclamó Miguel al verlos por la ventana, saludando enérgicamente. «Tienes que ver lo que encontramos en el jardín». Bruno intercambió una mirada con Elena, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Parece que nos requieren en el jardín», comentó, y sin pensarlo, extendió su mano hacia ella. ¿Vamos? Elena miró la mano extendida, tan fuerte y a la vez tan vulnerable en su ofrecimiento. Con una decisión que sorprendió incluso a ella misma, la tomó. «Vamos», respondió, y juntos salieron al encuentro de Miguel. El resto de la mañana transcurrió en una serie de momentos que, individualmente, podrían parecer intrascendentes, pero que juntos formaban algo importante, el principio de una nueva normalidad. Miguel les mostró orgullosamente un pequeño estanque que había descubierto, donde coloridas carpas koi nadaban perezosamente. Bruno, demostrando una paciencia infinita, le enseñó a alimentarlas correctamente, explicándole la importancia de no sobrealimentarlas. Luego, para deleite de Miguel,
Los llevó a la casa del árbol que Carmen había mencionado. No era una simple estructura infantil, sino un espacio verdaderamente impresionante, construido alrededor del tronco de un roble centenario, con ventanas reales, aislamiento e incluso una pequeña terraza. La construí hace 2 años, explicó Bruno mientras ayudaba a Miguel a subir por la escalera. Siempre quise una cuando era niño, pero vivíamos en un apartamento en el centro de Caracas. Supongo que algunos sueños infantiles nunca nos abandonan del todo. Elena lo observaba interactuar con su hijo, notando la naturalidad con que respondía a sus infinitas preguntas, la forma en que se agachaba para estar a su nivel, como realmente escuchaba lo que Miguel tenía que decir. No era la actitud de alguien cumpliendo una obligación o interpretando un papel, era genuino interés y cariño. A medida que el día avanzaba, la inicial reserva de Elena comenzó a disolverse. La desconfianza, forjada por años de dificultades y desilusiones, no desapareció por completo, era demasiado pronto para eso. Pero se suavizó lo suficiente para permitirle disfrutar del momento presente sin analizarlo constantemente. El almuerzo, servido en una terraza soleada con vista a los jardines, fue una experiencia relajada y alegre. Miguel relataba entusiasmado sus descubrimientos matutinos mientras Bruno y Elena intercambiaban miradas de divertida complicidad ante su exuberancia. Después del postre, tengo una sorpresa para ti, Miguel, anunció Bruno cuando Carmen servía un espectacular mousse de chocolate que el niño observaba con ojos golosos. ¿Qué es? ¿Qué es? Preguntó Miguel, prácticamente rebotando en su asiento. Si te lo dijera, no sería una sorpresa, ¿verdad? Respondió Bruno con una sonrisa enigmática. Pero tu madre y yo lo hemos discutido, y creo que te gustará. Elena le dirigió una mirada interrogante, no habían discutido ninguna sorpresa. Bruno le guiñó un ojo discretamente, pidiéndole silenciosamente que le siguiera el juego. Después del almuerzo, Bruno los guió hacia una parte de la propiedad que aún no habían visitado. Un edificio separado, que parecía una mezcla entre un granero renovado y un estudio moderno, se alzaba al final de un sendero bordeado de árboles. ¿Qué es este lugar?, preguntó Elena mientras se acercaban. Mi espacio personal, respondió Bruno. Donde vengo cuando necesito escapar de las presiones del mundo exterior. Abrió las puertas dobles para revelar un amplio espacio lleno de luz natural. Elena contuvo el aliento ante lo que vio, el estudio de un artista, con lienzos en diversos estados de finalización, estanterías llenas de pinturas y pinceles, y en el centro, un gran caballete con una obra en progreso. ¿Tú pintas?, preguntó Elena, genuinamente sorprendida por este aspecto inesperado de Bruno. Es mi secreto mejor guardado, admitió con una mezcla de orgullo y timidez. El mundo de los negocios no suele valorar este tipo de pasiones en sus líderes. Prefieren la imagen del ejecutivo implacable centrado únicamente en los resultados. Miguel se había quedado momentáneamente sin palabras, una rareza en él, mientras contemplaba el colorido espacio. ¿Tú hiciste todos estos?, preguntó finalmente, señalando los cuadros que decoraban las paredes, paisajes principalmente, algunos abstractos, todos ejecutados con evidente talento. La mayoría, confirmó Bruno, guiándolos más adentro. Es mi forma de procesar el mundo, supongo. Siempre he tenido demasiados pensamientos en mi cabeza, pintar me ayuda a ordenarlos. Se acercó a una zona del estudio configurada específicamente para un artista más joven, un caballete más pequeño, pinturas no tóxicas, pinceles de diversos tamaños adecuados para manos infantiles. Pensé que quizás te gustaría intentarlo, dijo a Miguel, cuyos ojos se habían agrandado ante la vista. Carmen mencionó que disfrutas dibujando. Miguel miró a su madre, buscando permiso. Elena asintió, conmovida por la consideración que Bruno había puesto en este gesto. Sí, exclamó Miguel, corriendo hacia los materiales. Voy a pintar nuestra casa en Venezuela. ¿Me ayudarás? Por supuesto, respondió Bruno, ayudándole a ponerse un pequeño delantal para proteger su ropa. Pero primero, necesitamos aprender algunas técnicas básicas. Durante la siguiente hora, Elena observó fascinada cómo Bruno introducía pacientemente a Miguel en los fundamentos de la pintura.
explicando conceptos como perspectiva y mezcla de colores de manera que un niño de 6 años pudiera entender. La concentración en el rostro de su hijo, la forma en que absorbía cada palabra, cada demostración, le recordó a Carlos y su infinita curiosidad. ¿No quieres intentarlo también?, preguntó Bruno, ofreciéndole un pincel a Elena. Ella negó con la cabeza, sonriendo. Prefiero observar, respondió. Nunca tuve mucho talento artístico. Todo el mundo tiene talento artístico, rebatió Bruno con suavidad. Solo que a veces está enterrado bajo capas de miedo y autocrítica. Algo en sus palabras, en la forma en que la miraba, como si realmente viera más allá de la superficie, hizo que Elena reconsiderara. Tal vez otro día, concedió. Lo tomaré como una promesa, respondió Bruno con una sonrisa que creó un extraño aleteo en su estómago. A medida que la tarde avanzaba, Elena notó un cambio sutil en la dinámica entre ellos. Las interacciones se volvían más fluidas, las sonrisas más frecuentes, los silencios más cómodos. Era como si estuvieran formando lentamente un lenguaje propio, construido sobre pequeños momentos compartidos. Cuando el sol comenzó a descender, creando largas sombras a través de los ventanales del estudio, Miguel había completado su primera pintura, una interpretación colorida de lo que recordaba como su casa en Venezuela, con un cielo estrellado que ocupaba la mitad del lienzo. «Es maravilloso, Miguel», exclamó Elena sinceramente, admirando la creatividad de su hijo. «Tiene un excelente sentido del color», comentó Bruno, estudiando la pintura con seriedad profesional. «Y hay emoción en cada pincelada. Eso no se puede enseñar». Miguel resplandecía bajo los elogios, su rostro iluminado por una alegría que Elena había temido no volver a ver después de la muerte de Carlos y las dificultades que siguieron. ¿Podemos colgarlo en alguna parte?, preguntó el niño esperanzado. «Absolutamente», respondió Bruno sin hesitación. «Después de que se seque, lo enmarcaremos adecuadamente. Cada obra de arte merece un marco que la complemente». La cena esa noche tuvo un aire de celebración, aunque no hubiera una ocasión específica que festejar. Quizás, pensó Elena mientras observaba a Bruno y Miguel discutir animadamente sobre las constelaciones visibles desde el observatorio, estaban celebrando simplemente la posibilidad. La posibilidad de un nuevo comienzo, de segundas oportunidades, de conexiones inesperadas. Más tarde, después de acostar a Miguel, quien se había quedado dormido a mitad de un libro que Bruno había comenzado a leerle, Elena se encontró nuevamente en la terraza con su anfitrión. La noche era cálida, el aire perfumado por las flores del jardín, y las estrellas brillaban intensamente sobre ellos. «Ha sido un día perfecto», comentó Elena, aceptando la copa de vino que Bruno le ofrecía. «No recuerdo la última vez que vi a Miguel tan feliz». «Para mí también ha sido perfecto», confesó Bruno, sentándose a su lado. «Mi casa nunca ha sentido tanta vida como hoy». Bebieron en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Elena», comenzó Bruno finalmente, «hay algo que me gustaría preguntarte». Había una seriedad en su tono que captó inmediatamente su atención. «Sí. He estado considerando tu situación, las opciones para garantizar que tú y Miguel puedan quedarse en el país legalmente», continuó. «Mi equipo legal ha estado investigando, y hay varias posibilidades, pero una de ellas sería más inmediata y definitiva que las otras». Elena lo miró expectante, notando un nerviosismo inusual en su generalmente confiado anfitrión. «Existe una visa especial para víctimas de circunstancias extremas, pero el proceso es largo y sin garantías», explicó. «Otra opción sería un patrocinio corporativo para un permiso de trabajo, pero nuevamente podría llevar tiempo». Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje para lo que venía a continuación. «La tercera opción sería un matrimonio con un ciudadano estadounidense». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de implicaciones que ninguno estaba completamente preparado para enfrentar. El silencio que siguió a las palabras de Bruno parecía contener todo el peso del mundo. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras procesaba la implicación de lo que acababa de escuchar. «¿Me estás proponiendo un matrimonio, de conveniencia?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro.
Bruno la miró directamente, sus ojos reflejando una lucha interna. Sería una solución práctica, respondió cautelosamente. Te proporcionaría estatus legal inmediato, y por extensión, a Miguel también. Elena apartó la mirada, fijándola en los jardines nocturnos. El silencio volvió a extenderse entre ellos, solo interrumpido por el suave sonido de los grillos y la brisa entre las hojas. Entendería perfectamente si la idea te resulta inaceptable, añadió Bruno, su tono mezclando formalidad y algo más profundo, más vulnerable. Solo quería presentarla como una opción. Nada más. Elena finalmente se volvió hacia él. La expresión en su rostro era indescifrable. ¿Por qué?, preguntó simplemente. La pregunta pareció descolocar a Bruno. Ya te lo he dicho. Es la solución más inmediata y segura para tu situación legal. No, interrumpió Elena con suavidad pero firmeza. ¿Por qué estás haciendo todo esto realmente? La verdad, Bruno. Te debo al menos eso. Bruno se levantó, acercándose a la barandilla de la terraza. Su silueta se recortaba contra el cielo estrellado mientras parecía considerar cuidadosamente su respuesta. Cuando dejé Venezuela, tenía 17 años y estaba lleno de sueños, comenzó, su voz teñida de nostalgia. Carlos y yo habíamos planeado conquistar el mundo juntos desde que éramos niños. Nuestras madres trabajaban como empleadas domésticas en la misma zona residencial de Caracas y nosotros compartíamos libros, juegos, sueños. Crecimos prácticamente como hermanos. Se giró para mirarla, apoyándose en la barandilla. La beca que recibí para estudiar en Estados Unidos parecía un milagro. Carlos me acompañó al aeropuerto, y lo último que me dijo fue, no te olvides de nosotros cuando seas famoso. Nos reímos, pero ahora me doy cuenta de que había una verdad dolorosa en esa broma. Elena escuchaba atentamente, comenzando a entender los cimientos de esta historia que afectaba su vida tan profundamente. Me sumergí en mis estudios, luego en crear mi empresa. El éxito llegó rápidamente, y con él, un nuevo mundo de posibilidades y conexiones. Venezuela comenzaba a parecer un sueño distante. Intenté contactar a Carlos varias veces durante los primeros años, pero las comunicaciones eran difíciles y eventualmente dejé de intentarlo. La vergüenza en su voz era palpable. Mientras yo construía mi imperio aquí, Venezuela comenzaba su descenso al caos, continuó. La inflación, la escasez de alimentos y medicinas, la inseguridad. Todo lo que conocías, Elena. Ella asintió silenciosamente. Lo conocía demasiado bien. Imágenes que había intentado enterrar resurgieron en su mente, las largas filas para conseguir alimentos básicos, los estantes vacíos en las farmacias cuando Miguel enfermaba. El miedo constante cada vez que Carlos salía a trabajar. Fue horrible, murmuró, encontrando finalmente su voz. Carlos perdió su trabajo como ingeniero cuando cerraron la planta donde trabajaba. Intentó todo, taxista, electricista, vendedor. Trabajaba 18 horas diarias solo para comprar lo básico. Se detuvo, los recuerdos abrumándola. Al principio pensamos que era temporal, que las cosas mejorarían, continuó tras un momento. Pero cada mes era peor que el anterior. Cuando descubrí que estaba embarazada de Miguel, Carlos tomó la decisión. Teníamos que irnos. Bruno regresó a su asiento, más cerca de ella ahora, su atención completamente enfocada en su historia. Carlos vendió todo lo que teníamos, hasta su anillo de bodas, para pagar a los coyotes, explicó Elena, usando por primera vez la palabra que describía a los traficantes de personas que facilitaban el cruce ilegal de fronteras. El plan era que él cruzaría primero, encontraría trabajo en Estados Unidos, y luego enviaría dinero para que yo pudiera seguirlo por una ruta más segura, ya que estaba embarazada de 6 meses. Se llevó inconscientemente la mano al vientre, como si reviviera aquel momento. Vivimos separados casi un año. Carlos logró llegar a Nueva York, encontró trabajo en construcción y compartía un apartamento con otros 5 venezolanos. Me enviaba casi todo lo que ganaba, guardando apenas lo suficiente para sobrevivir. Yo usaba ese dinero para comprar comida en el mercado negro, medicinas para el bebé.
Miguel nació en medio de un apagón, con la ayuda de una vecina que había sido enfermera. Bruno cerró los ojos brevemente, como si intentara absorber el dolor contenido en sus palabras. Cuando Miguel cumplió 6 meses, Carlos había ahorrado suficiente para nuestro viaje, continuó Elena. Fuimos más afortunados que muchos. Viajamos en autobús hasta Colombia, luego a Centroamérica. Los coyotes que Carlos había contratado cumplieron su palabra, al menos en lo básico. No nos abandonaron en el desierto como a tantos otros. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero no las dejó caer. Cruzamos la frontera una noche de diciembre. Hacía tanto frío que pensé que Miguel no sobreviviría. Lo mantuve contra mi pecho todo el tiempo, cantándole para que no llorara y nos descubrieran. Caminamos durante horas hasta que nos recogió una camioneta. 3 días después, estábamos en Nueva York, con Carlos. Bruno extendió su mano para tomarla de ella, un gesto de apoyo que Elena aceptó sin pensarlo. Los siguientes años fueron difíciles, pero estábamos juntos, dijo, apretando ligeramente la mano de Bruno. Carlos trabajaba en construcción durante el día y como limpiador de oficinas por la noche. Yo conseguí trabajo en la misma empresa de limpieza. Dejábamos a Miguel con una vecina dominicana que cuidaba niños. No era la vida que habíamos soñado, pero era mejor que lo que habíamos dejado atrás. Y estábamos juntos. Su voz se quebró en la última frase. Y entonces ocurrió el accidente, continuó Bruno con suavidad, alentándola a seguir. Elena asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Fue hace 2 años. Carlos trabajaba en la construcción de un edificio de oficinas. Según los testigos, un andamio mal asegurado se dio. Él y otros 3 trabajadores cayeron desde el 8º piso. Bruno apretó su mano con más fuerza. No tenía documentos, no tenía seguro, continuó Elena, su voz apenas audible. La empresa constructora negó toda responsabilidad, afirmando que Carlos había sido contratado por un subcontratista que, convenientemente, desapareció. No recibimos ninguna compensación, nada. Solo me entregaron sus pertenencias en una bolsa de plástico. Se limpió las lágrimas con la mano libre, negándose a soltarla de Bruno. Miguel tenía solo 4 años. Demasiado pequeño para entender completamente, pero lo suficientemente mayor para sentir la pérdida. Dejó de hablar durante meses. Tenía pesadillas horribles. Y yo tenía que seguir adelante, trabajar el doble para mantenernos. Bruno escuchaba en silencio, su rostro reflejando el impacto de sus palabras. Conseguí un segundo trabajo como camarera en las mañanas, antes de ir a limpiar oficinas por la tarde y noche, explicó. Apenas veía a Miguel, y eso me destrozaba. Pero no tenía alternativa. Y luego comenzaron los problemas legales, supuso Bruno. Elena asintió. Una redada en el restaurante. La mitad del personal fue detenido. Yo logré escapar esa vez, pero mi nombre entró en el sistema. Comenzaron a buscarme. Tuve que dejar ese trabajo, y luego el otro cuando las redadas se intensificaron. Nos mudamos 3 veces en 6 meses, cada vez a lugares más pequeños y deteriorados. El dinero se acababa, y con él, nuestras opciones. Hasta que te encontraron, concluyó Bruno. Una mañana, al llevar a Miguel a la escuela. Los agentes de inmigración nos estaban esperando, confirmó Elena. Ni siquiera pude recoger nuestras cosas del apartamento. Nos llevaron directamente al centro de detención. Eso fue hace 3 semanas. Y luego, apareciste tú. El silencio que siguió estaba cargado de emociones, dolor, empatía, una conexión que iba más allá de las palabras. Ahora entiendes por qué necesito saber la verdad detrás de tu oferta, dijo finalmente Elena, mirándolo directamente a los ojos. He sobrevivido a demasiado, Bruno. No puedo permitirme más ilusiones rotas, especialmente ahora que Miguel finalmente está empezando a sanar. Bruno sostuvo su mirada, y Elena vio algo cambiar en sus ojos, como si una decisión hubiera sido tomada. La verdad, entonces, asintió, inspirando profundamente. Mi vida ha sido un éxito por cualquier medida externa. He construido un imperio corporativo,
tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas, he sido portada de revistas financieras y tecnológicas. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Elena había notado que hacía cuando algo lo perturbaba profundamente. Y sin embargo, vivo solo en una mansión demasiado grande, rodeado de cosas que no pueden llenar el vacío que siento, continuó. Durante años me convencí de que el trabajo era suficiente, que el éxito compensaría todo lo demás. Me equivoqué. Se levantó nuevamente, incapaz de permanecer quieto mientras exponía verdades que, Elena sospechaba, rara vez compartía. Cuando descubrí lo de Carlos, algo se rompió dentro de mí, confesó. No solo por la pérdida de alguien que una vez significó tanto, sino por la dolorosa verdad de lo que había permitido que mi vida se convirtiera. Vacía de conexiones reales, de propósito más allá de la siguiente adquisición o fusión. Se giró para mirarla, su expresión completamente abierta, vulnerable de una manera que contrastaba radicalmente con el empresario confiado que había conocido inicialmente. Y entonces te encontré a ti y a Miguel. Vi el amor entre ustedes, la resiliencia, la dignidad con que enfrentaban circunstancias que habrían quebrado a personas mucho más privilegiadas que yo. Volvió a sentarse junto a ella, tomando ambas manos entre las suyas. La propuesta que te hice antes no fue presentada correctamente, admitió. No quiero un matrimonio de conveniencia, Elena. Quiero una oportunidad. Una oportunidad de construir algo real contigo y con Miguel. Sé que es precipitado, que apenas nos conocemos, que tienes 1000 razones para desconfiar. Pero también sé que hay algo entre nosotros, algo que comenzó en el momento en que nuestras miradas se cruzaron en aquel centro de detención. Elena sentía que su corazón latía con fuerza en su pecho, abrumada por la sinceridad en sus palabras, por la vulnerabilidad que estaba mostrando. Bruno, comenzó, insegura de cómo responder. No necesito una respuesta ahora, la interrumpió suavemente. Ni mañana, ni la semana que viene. Lo que te ofrezco es incondicional, mi ayuda legal, esta casa como refugio, mi apoyo económico para que puedas reconstruir tu vida y la de Miguel como desees. Todo eso es tuyo independientemente de lo que decidas sobre nosotros. Soltó sus manos y se levantó, dándole espacio para procesar sus palabras. Solo te pido que consideres la posibilidad, añadió con voz más suave. La posibilidad de que quizás, a veces, el universo tiene formas inesperadas de reparar lo que una vez se rompió. Con esas palabras, se despidió con un gesto gentil y la dejó sola en la terraza, bajo un cielo estrellado que parecía contener todas las preguntas y respuestas del universo. Un mes después, Elena se encontraba en el estudio de arte de Bruno, contemplando un lienzo donde él había captado su imagen mirando las estrellas. La pintura revelaba algo que ella apenas reconocía en sí misma, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que Bruno había percibido desde el principio. He estado pensando en tu propuesta, dijo Elena cuando sintió a Bruno entrar en el estudio. ¿Y? Preguntó él, su voz conteniendo esperanza apenas disimulada. Tengo miedo, admitió con honestidad. Miedo de confiar, de creer que algo así pueda ser real. El mundo no ha sido amable con personas como yo. Lo entiendo, respondió él suavemente. Pero también estoy cansada de vivir con miedo, continuó ella, su voz ganando fuerza. Cansada de negarme a mí misma, y especialmente a Miguel, la posibilidad de algo mejor por temor a que no dure. Dio un paso hacia él, eliminando parte de la distancia entre ellos. No puedo prometerte que funcionará, pero estoy dispuesta a intentarlo. Estoy dispuesta a darnos una oportunidad real. Bruno tomó su mano con delicadeza, como si temiera que pudiera desvanecerse. Es todo lo que podría pedir, respondió, su voz ligeramente ronca por la emoción. Tiempo y oportunidad. El resto lo descubriremos juntos. El momento fue interrumpido por la voz adormilada de Miguel llamando desde la puerta del estudio. ¿Mamá? ¿Bruno? Aquí estamos, mi amor, respondió Elena, extendiéndole la mano. Miguel se acercó, frotándose los ojos. Tuve un sueño, dijo. Soñé con papá. Elena se tensó, intercambiando una mirada preocupada con Bruno. Los sueños sobre Carlos solían preceder a noches difíciles para Miguel.
¿Qué soñaste, cariño?, preguntó cautelosamente. Para su sorpresa, Miguel sonrió. Estaba en un lugar muy bonito. Me abrazó muy fuerte y me dijo que ustedes dos iban a cuidarme ahora. Que él estaría mirándome desde las estrellas, pero que ahora yo tenía dos personas aquí abajo que me querían mucho. Elena sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Bruno se había agachado también, formando un pequeño círculo con ellos. ¿Te dijo algo más?, preguntó Bruno con voz suave. Miguel asintió, su rostro infantil inusualmente serio. Dijo que debía enseñarte a hacer arepas, porque las tuyas salen muy feas, respondió, mirando a Bruno. ¿Es verdad? La risa de Bruno rompió la tensión del momento. Completamente cierto, admitió. Intenté hacerlas una vez cuando vivía solo y casi incendió la cocina. Miguel rió, encantado con esta nueva información. Yo puedo enseñarte, ofreció entusiasmado. Mamá me deja ayudar a veces. Sé exactamente cuánta agua hay que poner. Entonces tenemos un trato, acordó Bruno solemnemente. Elena observaba el intercambio, su corazón lleno de una emoción que no podía nombrar completamente. No era simplemente alegría, ni alivio, ni esperanza, sino una amalgama de todas ellas, con un núcleo de algo que se parecía sospechosamente a la felicidad. 3 meses después, Elena se encontraba frente a un oficial de inmigración, pero las circunstancias eran completamente diferentes. Ya no estaba en un centro de detención, sino en una oficina gubernamental bien iluminada. Bruno estaba a su lado, sosteniendo su mano con firmeza. Felicitaciones, señora Tavares, anunció el oficial, entregándole un documento oficial. Su residencia permanente ha sido aprobada. Elena tomó el documento con manos ligeramente temblorosas. Después de años viviendo en las sombras, temiendo cada sirena de policía, cada golpe inesperado en la puerta, ahora sostenía el papel que significaba seguridad, pertenencia, un futuro. Su matrimonio con Bruno, celebrado en una ceremonia íntima en los jardines de la mansión, había sido el comienzo de su nueva vida. Miguel había sido el portador de los anillos, orgulloso en su pequeño traje. No había sido un matrimonio de conveniencia, como inicialmente se había planteado. Durante esos intensos primeros meses juntos, algo había florecido entre ellos, algo que había comenzado como una chispa de conexión y había crecido hasta convertirse en amor. Al salir de la oficina, fueron a recoger a Miguel a su nueva escuela, una prestigiosa institución privada donde estaba floreciendo, donde su bilingüismo era celebrado y donde tenía acceso a programas de ciencias y arte que alimentaban su curiosidad natural. ¿Conseguiste el papel especial?, preguntó Miguel al verlos, refiriéndose a la Green Card con la terminología que habían usado para explicarle el proceso. Elena asintió, mostrándole discretamente el documento. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. ¿Eso significa que ahora somos una familia de verdad?, preguntó, mirando alternativamente a su madre y a Bruno. ¿Para siempre? Siempre lo hemos sido, mi amor, respondió Elena, acariciando su mejilla. El papel solo lo hace oficial para los demás. Bruno se agachó para quedar a la altura del niño. ¿Sabes, Miguel? A veces la vida nos sorprende de las maneras más inesperadas, dijo, mirando a Elena con una emoción tan palpable que ella sintió un nudo en la garganta. Tu padre y yo una vez soñamos con cambiar el mundo juntos. Nunca imaginé que el mundo que cambiaría sería el mío, gracias a ti y a tu madre. Miguel lo abrazó espontáneamente, un gesto que se había vuelto natural entre ellos en los últimos meses. ¿Podemos ir por helado para celebrar?, preguntó el niño. Por supuesto, respondió Bruno, incorporándose y ofreciendo una mano a Miguel y la otra a Elena. Mientras caminaban, el niño en el medio balanceando sus brazos alegremente, Elena miró hacia el cielo despejado. En algún lugar entre aquellas nubes, imaginó a Carlos sonriendo, aprobando esta nueva familia que había nacido de circunstancias tan improbables. Su historia no había terminado aquel día en el centro de detención, como había temido. Había comenzado de nuevo, transformando la desesperación en esperanza, el miedo en alegría, la soledad en familia.
La vida tenía formas misteriosas de entrelazar destinos, de convertir las pérdidas en nuevos comienzos. En aquel momento, a punto de subir a un camión de deportación, Elena había creído ver el fin de sus sueños. Nunca imaginó que sería precisamente allí, en su hora más oscura, donde encontraría un nuevo amanecer. Bruno apretó su mano, como si pudiera leer sus pensamientos. Sus miradas se encontraron por encima de la cabeza de Miguel, compartiendo una promesa silenciosa: proteger lo que habían encontrado, nutrirlo cada día. Honrar el pasado mientras abrazaban plenamente el futuro que ahora se extendía ante ellos, tan vasto y brillante como las estrellas que tanto amaban contemplar juntos.